Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les mostramos precisamente cómo se está trabajando para mejorar la genética de los bovinos. El aumento en la demanda de proteínas de origen animal a nivel mundial es un factor que presenta un escenario futuro favorable para la ganadería bovina. A nivel global estamos asistiendo a un incremento de la población, lo cual al final supone un incremento de la necesidad de alimento, pero además de ese incremento de población también ha incrementado el nivel económico de esa población, es decir, cada vez consume más carne, estamos hablando a nivel global, entonces eso se ha notado sobre todo en países asiáticos como es China, el aumento de consumo de porcino, de otro tipo de carnes, pero también de vacuno. Entonces la tendencia a nivel global sí que es el aumento de más alimento y en este caso de alimentos de mayor valor añadido como es la carne. O sea que yo creo que el incremento va a ser en el consumo a nivel global. Los estudios sobre genética bovina y su aplicación a la mejora animal han mostrado grandes avances en los últimos años. Genetistas de los principales países productores de Europa han orientado sus líneas de investigación a mejorar los caracteres que resultan de interés al sector de la producción. Las tendencias del mercado consumidor han generado la inclusión de nuevos caracteres en el objetivo de lograr una mayor productividad, propiciando el desarrollo de planes de mejoras en la comunidad europea. La Unión Europea, como saben, es al final un conjunto de países que tienen políticas comunes y en este caso, en el caso de la zootecnia también es una política común junto a la sanidad animal, la política agraria y por lo tanto esos planes de mejora se basan en una normativa común que todos los países al final acatan y tratan de implementar. En el caso de la cría vacuno, esos planes de mejora lo que tratan es aumentar los rendimientos y hacer más productivos las razas para que los productores puedan utilizar esas razas tanto en pureza como en sus cruces. Y estamos hablando de razas muy productoras como puede ser Limousin o Charolais y también la Unión Europea lo que trata es de conservar otras razas como puede ser razas que están más adaptadas al medio pero son menos productoras como puede ser el caso de la vaca retinta o la vaca berrenda. Las técnicas de reproducción asistida se han desarrollado en la producción bovina a partir del empleo de prácticas como la inseminación artificial, utilizando semen fresco, refrigerado o criopreservado, y la transferencia de embriones con el interés de aumentar el número de crías o mejorar el desempeño reproductivo. La comunidad europea está fortaleciendo sus sistemas productivos a partir de esquemas de mejora genética. Bueno, es un plan de mejora que al final involucra varias, o sea, que el centro de esos planes son los ganaderos, los criadores, pero al final involucra a muchas instituciones, tanto a laboratorios de genética, universidades o centros de testaje, que al final ese centro de testaje también es un poco el complemento con el que las explotaciones cuentan para poder valorar cuáles son los mejores animales y es dar una difusión posteriormente a esos animales pues a través de la inseminación artificial, a través de subastas, a través de certámenes ganaderos, para que se dé visibilidad y que la mayoría de los ganaderos puedan acceder a ellos. Los programas de mejoramiento genético constituyen en la actualidad una herramienta fundamental para la proyección de la empresa ganadera. Dichos sistemas permiten a los productores impulsar acciones para mejorar el potencial de los animales de sus rodeos a través de las distintas generaciones. La obtención y análisis de la información son elementos fundamentales sobre los cuales se debe desarrollar un programa de mejoramiento genético. En el caso de los criadores son los que hacen los primeros controles de rendimiento siempre en campo, es decir, siempre decimos que para poder tomar decisiones hay que tener datos, entonces esos criadores son los que toman el peso al nacimiento, el peso al destete, controlan el intervalo entre partos de los animales, es decir, una serie de datos que al final los procesa la asociación, los centraliza, son los que dirigen qué datos tienen que tomar y luego ya el laboratorio de genética es el que hace las evaluaciones genéticas tomando esos datos más los datos de los centros de testaje. Los centros de testaje suelen ser públicos, en los que apoya la administración, a lo que van los animales y con esas evaluaciones genéticas, o sea, con esos control de rendimientos se hacen las evaluaciones genéticas en la universidad. Aparte de todo eso, la administración, a través de esta normativa que comentaba, controla, o sea, todo esto está bajo control oficial. En el momento que no se cumpla cualquiera de las cosas que se establecen en los programas de cría, se puede retirar el reconocimiento a esa asociación y es la administración la que toma parte. Es decir,
también hay un inspector de raza o un ministerio en cada Estado miembro que controla que todo esto se haga bien. Si bien la elección de los mejores animales, de acuerdo a su capacidad productiva, permite alcanzar resultados más inmediatos, ese modo de selección no brinda garantías a futuro, puesto que el rendimiento de esos animales puede estar ligado a las condiciones ambientales y no a las genéticas. Las características que habitualmente son evaluadas en cuanto a la genética están relacionadas a lo productivo, reproductivo y a la conformación de los animales. Los resultados principales que se vienen alcanzando, que se vienen mejorando, sobre todo la ganancia media diaria y los índices de conversión, que incluso también lo que se está mejorando es en el rendimiento de la canal y la clasificación de estas canales, porque esa es la otra parte que al final no nos debemos olvidar, que una cosa es el ganado en el campo, pero al final lo que tenemos que buscar es la carne, el producto final. Quizá haya que avanzar en otros temas que aquí se están hablando, como es el marmoreo, como es el monitoreo, bueno, pues son cosas que al final suman, pero sí que desde que se iniciaron estos programas de mejora a la actualidad, sí que ha visto que sí que ha mejorado. Después de ver cómo se está trabajando para la mejora de la genética bovina, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan, porque en nuestro próximo bloque, a través de una entrevista remota, vamos a estar viendo cómo se está repensando la producción agropecuaria desde un enfoque agroecológico. En nuestro espacio de entrevistas remotas hoy les proponemos hablar de agroecología y para tal fin hemos convocado a Eduardo Requesens, investigador docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde además forma un equipo sobre esta disciplina y precisamente por eso queremos consultarlo sobre qué es la agroecología, Eduardo. Bueno, para responder esta pregunta tenemos que hacer un poquito de historia. En los últimos 60 años, aproximadamente desde mediados del siglo pasado, surge la Revolución Verde, se establece un modelo productivo que se transformó rápidamente en un paradigma que de alguna manera marcó o condicionó todo el desarrollo científico, tecnológico y productivo, y tanto a escala mundial como a escala nacional. Este modelo productivo en principio permitió dar respuesta al aumento de la demanda de alimentos producto del crecimiento de la población humana, pero al mismo tiempo trajo aparejado una serie de anomalías que son las que te comentaba recién en términos de deterioro ambiental y sociocultural. Esa misma circunstancia o la acumulación, digamos, de estas anomalías en el tiempo hizo o impulsó la aparición de un nuevo paradigma conocido como agricultura sustentable, ¿sí? Este paradigma de la agricultura sustentable tiene precisamente a la agroecología como uno de sus principales sustentos científico-tecnológicos. Entonces, en el escenario actual es un escenario de debate entre estos dos modelos, ¿sí? El de la Revolución Verde y el de la agricultura sustentable con base agroecológica. Y Eduardo, ¿cómo se resuelve este debate? Y bueno, la forma en que este debate se resuelva admite por lo menos dos hipótesis. La primera es que el paradigma vigente, digamos, pero el que ha predominado en las últimas décadas, la Revolución Verde, siga, se consolide y siga predominando a favor de que pueda sostenerse en el tiempo la fortaleza de la economía de mercado, por un lado, y el principio de la sustitución de recursos naturales por tecnologías. Un principio que establece
que el hombre tiene la capacidad de compensar el deterioro de la naturaleza con desarrollos tecnológicos y que eso le permitiría eventualmente sostener indefinidamente la vida humana sobre el planeta. La otra hipótesis es que efectivamente el modelo agroecológico termine desplazando al modelo de la Revolución Verde y se consolide y se expanda en el tiempo. ¿Qué es lo que nos permite pensar que esto puede suceder? Bueno, la posibilidad de que el aumento de la concientización de la sociedad humana permita imponer los principios del ecodesarrollo, es decir, que son precisamente contrarios al anterior, en el sentido de que el agotamiento de los recursos naturales es considerado irreversible si seguimos por este camino, y el desarrollo tecnológico solo podría compensar parcialmente ese deterioro. Por lo tanto, se vería comprometida las posibilidades de sostener la vida humana en el planeta. En estos últimos tiempos, ¿hay un giro hacia la agroecología? Esto, hasta hace algunos años, yo la verdad que era bastante escéptico, pero ya en los últimos años empieza a verse un mayor interés, un interés creciente por la agroecología, no solamente en los ámbitos académicos, sino también en los ámbitos productivos y profesionales. Se está intensificando el intercambio entre científicos, profesionales del medio y productores. Yo he tenido recientemente un encuentro muy interesante en un establecimiento acá del Partido de Azul, donde pudimos intercambiar puntos de vista con colegas de APRESID, con colegas del INTA, por supuesto con el mismo productor y también con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, en la medida que estos contactos, estos intercambios se empiecen a intensificar, las probabilidades, digamos, de que el modelo agroecológico se pueda expandir, se van a ir incrementando. La pregunta que se hace el sector productivo es cómo se realiza un cambio del actual modelo hacia uno que contemple la agroecología como forma de producir. Bueno, la respuesta a esta pregunta, Leandro, tiene una palabra clave. Esa palabra clave es la biodiversidad. Si la manera de encarar un proceso de transición o el primer punto fundamental para encarar un proceso de transición de un modelo convencional a un modelo agroecológico es incrementar la diversidad biológica de los sistemas productivos o de los agroecosistemas, como los llamamos en agroecología. Esto se puede hacer de dos maneras. Por un lado, incrementando la cantidad de rubros productivos destinados a cosecha. Y por otro lado, lo que se llama, algunos autores llaman a esto la diversidad planeada, ¿sí? La que el productor diseña para llevar a cabo. Y complementariamente, es indispensable también incrementar aquella diversidad de tipo funcional que nos ayuda también, digamos, a potenciar algunos procesos naturales. ¿Y cómo se complementa con una diversidad que al mismo tiempo sea funcional? Esa diversidad funcional se puede incrementar a través de cultivos de servicio, que son aquellos cultivos que se desarrollan en el tiempo entre dos ciclos productivos para cosecha. Si lo que antes era ocupado por barbechos limpios, digamos, bueno, ahora la tendencia es, por lo menos en la propuesta agroecológica, es a ocupar esos espacios de tiempo con cultivos de servicio que no se cosechan, pero que permiten, por ejemplo, incrementar los niveles de materia orgánica, mantener el reciclaje de nutrientes activo a partir, digamos, de mantener un sistema de raíces activo.
mejorar la conservación de nutrientes, disminuir los riesgos de erosión y competir, digamos, con las malezas. Hay una cantidad de beneficios que nos brindan estos cultivos, cuya incorporación nos permite entonces aumentar también la biodiversidad. Y complementariamente, introducir los corredores biológicos, que son áreas, digamos, de vegetación natural o seminatural, como pueden ser galerías de árboles o mantener, digamos, los alambrados sin controlar, digamos, de modo que la propia vegetación se vaya estableciendo naturalmente. ¿Qué función cumplirían los corredores biológicos? Esos corredores biológicos permiten mantener a su vez especies benéficas, como pueden ser polinizadores o controladores biológicos de plagas de cultivos. Entonces, toda esta suma, digamos, de diversidad biológica a nosotros nos va a permitir progresivamente ir reemplazando tecnologías de insumo por tecnologías de procesos. Y ahora, hay que tener en cuenta que este proceso necesita un tiempo, ¿sí? Por eso hablamos de transición agroecológica. ¿Sí? Pasar de un sistema convencional a un sistema agroecológico de un día para el otro puede llegar a tener problemas importantes, sobre todo de pérdida de productividad y de rentabilidad. Entonces tenemos que asumir que esto lleva un tiempo determinado. El sistema, entonces, en definitiva, necesita un tiempo para desarrollar los mecanismos que permitan resolver intrínsecamente lo que en el sistema convencional resolvemos con insumos externos bajo la forma de, por ejemplo, de fertilizantes o de plaguicidas. Eduardo, muchísimas gracias por tu aporte en conocimiento sobre este tema que es tan interesante y que tal vez se presente como una alternativa a los sistemas productivos. Conociendo el potencial productivo del alpiste como cultivo, desde la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires se impulsan diferentes líneas de investigación. Y nosotros, aquí en Saber Rural, les contamos de qué manera. Desde la Cátedra de Genética y Fitotecnia de la Facultad de Agronomía de la UNICEN, se ha impulsado una línea de investigación orientada al mejoramiento genético y tecnológico de cultivos menores o alternativos. Estamos trabajando con, como se dice, alternativos o cultivos menores, que son los cultivos que por ahí, por una cuestión económica, las grandes empresas no prestan atención, y que son alternativas productivas para por ahí productores familiares o para darle una nueva alternativa a los productores extensivos. Principalmente, originalmente comenzamos con el alpiste, con un convenio con la empresa Navas, que es una empresa cerealera importante en la región, que colaboró en el financiamiento de un proyecto que hoy en día culminó con el registro de un nuevo cultivar de alpiste que lleva el nombre de Horacio. Y actualmente estamos trabajando con quinoa, que es un pseudo cereal que es muy importante desde el punto de vista nutricional. De acuerdo a estudios realizados, se ha determinado que el rendimiento de grano de alpiste en la provincia de Buenos Aires varía marcadamente entre lotes de distintos productores, resultando en un rendimiento promedio de algo más de 1.000 kilos por hectárea. En la actualidad, el mercado internacional demanda alpiste para su utilización como alimento para aves. Sin embargo, gran parte de la producción argentina del cultivo se comercializa en el país o se vende a Brasil. El cultivo de alpiste, como te decía, es un cultivo menor, pero tiene un mercado reducido, pero importante. También la cantidad de productores que se abocan al alpiste es reducida. La Argentina está entre los primeros 3 países productores de alpiste, o sea que mantiene su lugar. En algún momento fue el primero, pero actualmente es Canadá. Y la zona de producción es la región centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires. La escasa variación genética observada entre poblaciones cultivadas en la provincia de Buenos Aires
marca la importancia de buscar nuevas fuentes de dicha variación, mediante la introducción de germoplasmas extranjeros, como también de la variación inducida por agentes mutagénicos. El trabajo impulsado desde la Facultad de Agronomía de la UNICEN busca, además del mejoramiento genético, lograr el desarrollo de un cultivo que no cuenta con esos recursos. Desde el punto de vista genético, cuando nosotros comenzamos el proyecto, lo que se sembraba era una población que, como toda población, tiene variabilidad intrínseca. Por lo tanto, el inconveniente que teníamos era, primero, que no había conocimiento sobre su comportamiento, y al tener mucha variabilidad interna, cuando se quería cosechar o hacer alguna aplicación de algún agroquímico, tenían muchas plantas en diferentes estadios. Además tenían plantas altas que se volcaban y un rendimiento relativamente bajo y semillas muy pequeñas. Actualmente, con la nueva variedad que obtuvimos, tenemos un cultivar ya, una variedad registrada que tiene granos grandes, una variedad con granos grandes, un tamaño de planta media y alto rendimiento. Así que está más acotado y eso nos permite tener más homogeneidad en el campo al momento de, por ejemplo, definir el momento de cosecha. El proyecto de investigación impulsado por Agronomía de la UNICEN busca incrementar el rendimiento promedio del cultivo de alpiste en la provincia de Buenos Aires a partir del establecimiento de pautas adecuadas de manejo, aplicando la información de las experiencias ya realizadas y ampliando la información con aquella obtenida en el transcurso del proyecto. La investigación está orientada a lograr el mejoramiento genético y tecnológico del alpiste, como se ha logrado para otros cultivos. El cultivar tiene un alto rendimiento, no es esa por ahí la principal ventaja, porque en alpiste el rendimiento es bastante chato, o sea, la variabilidad para rendimiento en general a nivel mundial no se han obtenido grandes avances en ese aspecto. Por ahí quizás el más importante es el tamaño de grano, y lo cual puede tener consecuencias cuando en el proceso de limpieza de los granos para eliminar materiales extraños. Con el trabajo se realizó una selección de aquellos individuos que presentaban características fenotípicas deseables, es decir, semillas grandes, plantas de menor altura, más macolladoras, mayor tamaño y uniformidad de panojas, buen comportamiento sanitario y mayor índice de cosecha. Con el proyecto de mejoramiento genético se han seleccionado plantas promisorias. Este cultivar se originó por selección de una población marroquí. Sí tiene muy buena adaptabilidad y ya te digo, o sea, no le afectan los hongos, no tiene enfermedades y buen rendimiento, y se adapta perfectamente, quizás igual o mejor que la población original, la población anterior. El proyecto realizó una selección de aquellos individuos que presentaban características genotípicas y fenotípicas deseables, es decir, semillas grandes, plantas de menor altura, más macolladoras, mayor tamaño y uniformidad de panojas, buen comportamiento sanitario y mayor índice de cosecha. Genotípicamente, ya te digo, es un cultivar, una línea pura. Línea pura significa que todos los granos que la conforman son idénticos entre sí desde el punto de vista genético. Y fenotípicamente, ya tengo planta con una estatura media, un tamaño medio, grano grande y un buen rendimiento. Dado que existen antecedentes suficientes como para inferir que las condiciones edafoclimáticas y tecnológicas de la región agrícola del Partido de Azul son aptas para el cultivo de quinoa, de modo paralelo a los trabajos con alpiste, en la Facultad de Agronomía de la UNICEN se está abordando también el mejoramiento genético de la especie, buscando desarrollar cultivares superiores en productividad, calidad de sus granos y facilidad de manejo. Tamaño de planta, en buscar plantas con una única inflorescencia que sea fácil de cosechar, grano grande y con bajo contenido de saponinas. Y en ese estamos en un proyecto que está iniciando y estamos evaluando variabilidad genética por un momento. El proyecto de investigación impulsado por Agronomía de la UNICEN busca conocer el desempeño del cultivo de quinoa en la región central bonaerense a partir del establecimiento de pautas adecuadas de manejo, aplicando la información de las experiencias ya realizadas en la provincia y ampliando la información con aquella obtenida en el transcurso del proyecto. La investigación está orientada a lograr el mejoramiento genético y tecnológico del cultivo, como se ha logrado para otros cereales. En la región nuestra no hay experiencias, en la provincia de Buenos Aires hay algunas experiencias, pero muy aisladas y
y con poco sustento científico, parecido a lo que nos sucedió con Alpiste cuando empezamos. O sea, había muchas experiencias de productores, pero por ahí no sistematizadas o con datos tomados correctamente para poder tener un panorama concreto. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando como siempre para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.